resuelto. Déjame ver cuál es para centrarme en ese y hablar con ese como ejemplo. El 3,9. Ahí está. Victoria, la cuestión más o menos es esta. Voy a venir y voy a poner un zoom de ampliación, ajustar el ancho, y voy a venir acá para mostrar de manera correcta el ejercicio 3,9. Victoria, la clave para el acotado es la primera estrategia que nosotros te dijimos. Que primero hablar de X total, Y total, Z total, y a partir de ahí hablar de los detalles de la figura. Por ejemplo, yo tengo esta figura que es la 3,9. ¿De qué tengo que hablar en la figura 3,9? Bueno, del ancho total en X, S, al ancho total este, ¿lo digo desde acá hasta el borde o no? No, no es necesario, porque después vamos con Dale. el radio. Liliana y Victoria, por ahí sería bueno que tengan el micrófono abierto, porque en particular estoy charlando con Victoria y estoy tratando de charlar con ella cuál sería la estrategia. Entonces, habíamos hablado que en los dos... Déjalo prendido, Victoria, no pasa nada. Ah, bien, No, dale. no se está metiendo ruido ni nada. Entonces habíamos hablado X total, Y total y Z total. Entonces yo tengo que acotar este ancho total, esta profundidad total y esta altura total. Ahora, después de eso tengo que acotar detalles. Por ejemplo, este ángulo. ¿Sí? Y por ejemplo, estos diámetros. Y por ejemplo, este ancho. Entonces yo ya ahí, definiendo eso, ya sé todas las medidas de las que tengo que hablar. Por ejemplo, acá, X total, Y total y Z total. Bueno, ancho, alto y profundidad. Y eso lo puedo ir marcando acá para saber si esos ya los puse de referencia o no. Después de eso tengo que hablar de los detalles. Bueno, ¿de qué hablaré? Hablaré de este ancho o de ese ancho, porque el total ya lo hablé, entonces no me hacen falta los dos. Puedo hablar de uno solo. Podría hablar de el cuadradito, del círculo, del radio y de ese ángulo. Perfecto. Empecemos por el cuadradito. Yo tengo el cuadrito, tiene una altura y tiene un ancho. Bárbaro. Acoté la altura y el ancho. ¿Qué más tiene? Profundidad. Bárbaro, pero puedo acotar yo. Acá la profundidad del cuadradito o acá esto y ya queda definida la medida del cuadradito. Entonces eso hace que puedo hacer una lista y pone cuadradito, ok, está todo. Lo que podría agregar al cuadradito es la posición del cuadradito, que está a tanto del borde y a tanto del borde. Entonces, dimensión del cuadradito, ok. Posición del cuadradito, ok. El círculo, bueno, acoto el diámetro del círculo. También debería acotar la posición del círculo, a cuánto está del borde, a cuánto está del borde. Después, Profe, sí, por ejemplo, ahí la posición del cuadradito, ¿se acotaría en la de abajo o en la de arriba? ¿dónde se ve más claramente la posición del cuadradito? ¿En la del frente o en la de arriba? En la del frente. Entonces esa es la respuesta. Porque vos tenés que tratar de darle información donde mejor se comprenda. Si vos tenés que esta vista está llena de medidas, ¿sí? Y se te dificulta poner la posición acá, bueno, deberíamos ver en principio si alguna de las medidas que están acá yo podría pasar la otra vista. Si no tengo otra opción, la podría pasar, por ejemplo, a esta vista que yo puedo ver el ancho o a esta vista donde puedo ver el alto. Donde mejor me muestra la distancia o la posición es en esta vista. Pero si no tengo otra opción, puedo hacerlo en otras vistas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Bien. Profe, Entonces, la cuestión, Victoria, para saber si yo acoté todo, tengo que hacer una lista de lo que voy a hablar y decir, voy a hablar de la forma general, voy a hablar de los detalles de la forma general, por ejemplo, el ancho y ese radio, listo. Voy a hablar de el cuadradito, voy a hablar del círculo. ¿Qué voy a hablar del cuadradito? Dimensión y posición. ¿Qué voy a hablar del círculo? Dimensión y posesión. Y posición. ¿Tá? Es la forma. Y a partir de ahí, saber que uno tiene que poner la mínima cantidad de cotas disponibles y no ser redundante. Posibles y no ser redundante. Bien, gracias. De nada, señorita. profe, una Sí, pregunta.
En el Sí, Santiago. ejercicio 3.9, yo Sí. en la vista frontal, ¿puedo Mm. elegir, digamos, acotar el diámetro del radio? O sea, dependiendo de lo que me quede más cómodo en los dos círculos, digamos, En o este como... caso, como los círculos son de más de 180 grados los dos, convendría acotar el diámetro. Mira, para que todos puedan ir viendo. Esto sería el ejercicio resuelto, ¿sí? Nosotros tenemos que el ancho total yo no lo puedo dar porque estoy en una superficie curva, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Acoto hasta el centro y después tengo acotado el diámetro. Entonces, esto más el diámetro, la mitad de esto sería X total. Y total sería el diámetro, porque es la misma altura que está en la figura. Entonces, listo el Y total. Faltaría el Z total, la profundidad, y está de este lado. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, Después de eso, ¿de qué más puedo hablar? Y del ángulo que tengo acá, que puedo hablarlo con dimensiones, del ancho de la figura y del diámetro más chiquito. Y ya tengo todas las cotas de la figura. perfecto. ¿Tá? Fíjense que yo este diámetro, el diámetro 40, yo podría acotarlo acá abajo sin ningún problema. ¿Por qué opto por acotarlo ahí? Porque es donde mejor se ve la figura. Claramente, porque es donde mejor se ve la figura. Y si acá estuviera lleno de cotas por todos lados, lo que haría sí es bajarlo y acotarlo ahí y ponerle diámetro 40. Bien, ustedes tienen lo que sería la entrega de este ejercicio del trabajo práctico para la semana que viene. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que primero hagan un borrador de las vistas, que ese borrador de las vistas le den espacio suficiente para poder acotar, que en el borrador definan cuáles son las cotas que van a poner en la figura y a partir de ahí, que recién ahí pasen en limpio el ejercicio a la hoja del trabajo práctico para entregar. ¿Tá? Esa es mi recomendación. Lo mismo que mi recomendación fuerte es que a medida que ustedes vayan trabajando, tengan la norma 4513 al lado de ustedes para corroborar que el acotado que ustedes están definiendo es el acotado que recomienda la norma. Presten atención a lo que es que las cotas estén alineadas unas con otras, sobre todo las en paralelo, y también las de una vista con la vista del lado. ¿Tá? Es importante que las cotas estén alineadas. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, con una compañera teníamos una duda el otro ¿Mm? día de si bien las líneas de cota no se pueden cortar entre ellas, al menos que estén en un círculo, pero las líneas auxiliares de cota sí. A ver, Ileana, permíteme que me voy a poner los auriculares porque te escucho muy bajito y no logro Perdón. entender. Bueno, le contesto yo, Julito. Dale. Digamos, las líneas auxiliares de cota sí se pueden cortar. Las líneas de cota no se cortan nunca. Hay excepciones en los diámetros. Digamos que es la Bueno, única forma de acotarlo nomás. bueno, genial, gracias. Bueno, Gracias, Ricky. Bien, bien, vamos a alargar entonces con lo que sería el contenido del día. Voy a admitir a una persona que está entrando recién y voy a compartir pantalla. Acá está. ¿Se ve la presentación? Sí, de profe. 10. Apago el video. Bien, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con perspectivas, que es la representación tridimensional de la figura. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con vistas, vimos cómo trabajaban las vistas, vimos que las vistas en realidad tienen un orden, tienen un sentido, tienen una forma de trabajar. Vamos a empezar nosotros a ver ahora entonces lo que sería la representación tridimensional. En esta representación tridimensional, nosotros la usamos como herramienta para corroborar que ustedes tienen interpretación de las vistas ortogonales. ¿Por qué? Porque básicamente la labor de un ingeniero industrial
se centra en entender información y a partir de esa información tomar decisiones. Las decisiones que un ingeniero industrial debe tomar fuertemente están vinculadas, en muchos casos, con los procesos de fabricación. O sea, que un ingeniero industrial defina que tal pieza se va a fabricar con tal máquina y se va a organizar de tal cosa. Y para poder realizar esa actividad, tienen que poder entender, sin lugar a dudas, las vistas. O sea que tienen que saber interpretar qué dice el plano. Para nosotros saber y formarlos en entender qué dice el plano, les damos una serie de vistas y tenemos que ver si ustedes entienden de qué se trata. Por eso nos vamos a centrar en darles vistas y construir perspectivas, que esas perspectivas a nosotros nos informan acerca de la forma de la pieza. Tengo acá un chat. Al final de clase charlamos, Lara. Ahora me voy a centrar en dar la clase. Entonces, ¿cuál es la necesidad de formación de un ingeniero industrial? La necesidad de formación de un ingeniero industrial es saber entender planos técnicos. Entonces, la competencia o la habilidad que ustedes tienen que sacar de esta materia fuertemente es ver un plano y entender de qué se trata. Para eso, nosotros vamos a trabajar de la transformación de la información bidimensional a tridimensional para entender de qué se trata esto. ¿Está? Y eso lo vamos a centrar en perspectivas. Dentro de lo que es el universo de perspectivas, nosotros tenemos lo que son las perspectivas cónicas, que tratan de representar de manera realista a las figuras, y las perspectivas paralelas. Dentro de lo que son las perspectivas cónicas, nosotros tenemos que para la creación de una perspectiva cónica, tenemos en cuenta la posición de la persona que está viendo, o sea, si esto está abajo de la altura de mis ojos, que la línea de horizonte, que es esta, define la altura de mis ojos, y esto está por debajo, yo tengo que definir una línea para saber la escala de este dibujo y para que parezca que está más cerca o más lejos. Cuanto más atrás lo ponga, esto va a estar más lejos, cuando más adelante lo ponga, va a estar más cerca. Lo mismo que si este objeto está por sobre la línea de mis ojos, bueno, yo lo voy a ir subiendo y lo voy a crear para acá arriba y lo voy a ver desde abajo. O sea, hay muchas variables para crear esto y siempre la fuga, o sea, el dibujo, vamos a ver que se deforma hacia un punto. Esto ustedes lo ven si se ponen en medio de la calle, viendo hacia el inicio de la calle, van a ver que en realidad no vemos paralelos los cordones, sino que vemos que los cordones convergen a un punto, ¿sí? Es la deformación normal con la que nosotros percibimos las cosas. Y esa perspectiva puede ser de un punto de fuga, en el caso que nosotros veamos la calle que se va lejos, o con dos puntos de fuga según la posición que nosotros nos pongamos en un objeto. Podemos encontrar perspectivas hasta 3 o 4 puntos de fuga según lo que nosotros querramos hacer. Ahora, nosotros en documentación técnica no nos hace falta decir la posición relativa a la persona, ni cuán lejos ni cuán cerca está. En lo que es representación técnica, nosotros lo que queremos hacer es presentar un volumen y decir, che, este objeto es más o menos así. Listo. No importa, solamente nos reducimos a eso. Por eso, la diferencia entre la perspectiva cónica y la perspectiva paralela es que acá, cuando nosotros tenemos que esto emule la profundidad y a dónde se va, la reemplazamos por una línea paralela en alguna posición. Fíjense que esta tiene algo así como una fuga si esta figura estuviera más a la izquierda, ¿sí? Y en vez de tener una línea con un ángulo y otra línea con otro ángulo para emular la profundidad, simplemente yo trazo la profundidad hacia un costado a 45 grados, por ejemplo en la perspectiva caballera, a 30 grados y a 30 grados, por ejemplo, en la perspectiva isométrica, que emula un poco a lo que sería una perspectiva de dos puntos de fuga. Y en la perspectiva axonométrica militar, yo tengo 60 grados de un lado y 30 grados del otro. ¿Cuál es la ventaja de hacer perspectiva paralela? Y que es mucho más rápido. Yo reemplazo todo el trazado auxiliar simplemente con una línea con un ángulo determinado.
Nosotros vamos a trabajar muy fuertemente hoy con lo que sería una perspectiva isométrica. Isométrica porque yo en la base tengo 30 grados, ustedes aquí ponen la escuadra de 30 grados, la escuadra de 30 grados para dibujar ese ángulo, voy a admitir a alguien, ahí está, y voy corriendo la escuadra hacia arriba y hacia el costado, a lo mejor yo tengo una regla y deslizo la escuadra para que la recta quede más abajo o más arriba, y rápidamente yo puedo crear una perspectiva. Son muy sencillas de trazar. Entonces, dentro de las perspectivas paralelas, nosotros tenemos la isométrica o la caballera, que son con las que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y dentro de la perspectiva isométrica o caballera, hay métodos de obtención, o sea, formas de hacerlo. Básicamente, el método de obtención con el que nosotros vamos a trabajar va a ser siempre a partir de un volumen primitivo. Algo que me permite a mí seguir trabajando a partir de ese volumen. Y de ese volumen primitivo, voy a admitir a otra persona más, voy a tener que puedo trabajar por Ya lo estoy sustracción. admitiendo yo, Julito, así, no te preocupes. Ah, listo, Ricardo, dale, gracias por avisarme. Dentro de ese volumen primitivo, yo puedo trabajarlo por sustracción, o sea, cortándole cosas como si fuera un pedazo de mármol que estoy cincelando como los escultores del Renacimiento, o puedo trabajarlo por adición. Por ejemplo, por adición sería que yo tengo un volumen dibujado y después le voy sumando cosas y pegándoselas. ¿Sí? Esas dos maneras son las maneras que vamos a trabajar nosotros para obtener las perspectivas. Vamos a empezar estudiando este proceso por sustracción. ¿Por qué vamos a empezar para trabajar por sustracción? Básicamente porque nos vamos concentrando en una manera de entender el volumen similar a la que trabaja el software que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Eso como primera medida. Por sustracción vamos a trabajar con el software del segundo cuatrimestre, pero más allá de eso existe otro motivo más. Por lo general, para la manera de trabajar material, yo tengo un cuerpo base y después las máquinas van sacando material por medio de procesos que pueden ser similares a la manera de trabajar y entender la perspectiva. Esos dos motivos son básicamente las razones por las cuales vamos a empezar por el método de sustracción, porque va a ser un poco más natural tanto para el segundo cuatrimestre como para los procesos productivos. Por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a empezar el trazado de la perspectiva isométrica? Permítame un momentito, no sé por qué queda ese cuadradito, no tengo ninguna ventana abierta. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a volver a compartir. Ahí está. Ahí está. Entonces, como les venía diciendo, ahí aparece de nuevo el cuadro de ese maldito. Bueno, lo voy a dejar, no me queda otro. Maldito demonio. Maldito demonio. Vamos a trazar la perspectiva isométrica. Para trazar la perspectiva isométrica, nosotros vamos a empezar en principio, haciendo la construcción del volumen primitivo a partir de este esquema. Desde la horizontal vamos a poner la escuadra de 30 grados y vamos a trazar desde un origen una línea de 30 grados hacia la derecha. Vamos a poner la escuadra de 30 grados con el ángulo de 30 grados acá y trazaremos otro ángulo de 30 grados en la otra dirección, hacia la izquierda. En la unión de los dos voy a trazar con la escuadra, con con los catetos, el ángulo de los catetos que es rectángulo, vamos a trazar una vertical. Bárbaro. Nosotros definimos entonces 30 grados por un lado, 30 grados por el otro y una vertical. ¿Esa vertical Estimados, no sería el origen? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Que esa vertical no sería el origen? Sale desde el origen, sí, el origen sería el puntito. ¿Me explicó? Claro, sí. Bien. Entonces, tengo 30 grados por un lado, 30 grados por el otro y una vertical. Estimados, yo iría notando esto porque yo, a medida que voy explicando, voy a decir algunas cosas que no salen acá,
que los van a ayudar mucho a la hora de dibujar. Una vez que nosotros hicimos este esquema, lo siguiente que vamos a hacer es definir qué vista va en cada lado. ¿Cómo voy a definir eso? Lo primero que voy a hacer es fijarme qué vistas tengo como dato. Como dato yo acá tengo vista frontal, vista superior y vista lateral. ¿Cuál es esta? Izquierda. La vista lateral izquierda. Entonces, para trabajar con estos datos que yo tengo acá y ver algo similar a lo que yo tengo acá, yo lo que tengo que hacer es definir la posición de la vista frontal y de la vista lateral izquierda. En este esquema de dos lados, ¿cuál sería la frontal y cuál sería la lateral izquierda? Este lugar donde tengo el mouse. ¿Qué vista tendría que poner acá? Frontal. Claro, acá debería poner la frontal para a la izquierda tener la vista lateral izquierda que está de este lado de la vista. Entonces, acá las cosas vuelven a tener un orden natural, digamos. Yo acá voy a poner la vista frontal y de este lado voy a poner la vista lateral izquierda sí o sí. ¿Está? Y a partir de definir esto, que acá va la vista frontal en este caso, porque tengo la vista frontal, y en este caso tengo la vista lateral izquierda, voy a poner aquí la vista frontal y aquí la vista lateral izquierda. A partir de ahí, yo acá ya había definido, esta sería la línea, este sería el origen, acá está la recta vertical, 30 por un lado, 30 para el otro. A partir de ahí, entonces, yo defino que la vista frontal tiene un ancho de 40 y voy a trazar 40 en este sentido. Fíjense que yo 40 lo voy a medir desde acá y lo voy a medir sobre la línea inclinada. No lo voy a medir horizontal, lo voy a medir sobre la línea inclinada y voy a definir 40. ¿Cuál es la otra medida que voy a definir? La altura total. Y la altura total es de 50. Yo puedo, si quiero, venir desde este punto y medir 50 hasta acá. ¿Sí? Perpendicular a la línea horizontal. Bien, definí 40, definí 50. ¿Cuál me queda? Me queda 60 para definir. Desde el origen mido 60 para el otro costado, siempre midiendo sobre el segmento de recta. Bien, tengo esta línea, tengo esta línea, tengo esta línea. Ahora en este vértice voy a tirar 50 para arriba. Desde este vértice voy a tirar 50 para arriba. Desde este punto, con la escuadra de 30 grados, voy a tirar 30 grados para allá, voy a tirar 30 grados hasta allá, hasta que me encuentro con el punto, Desde este vértice tiro 30 grados para allá, tiro 30 grados para allá, donde se junta, ahí definí de nuevo el final del volumen primitivo. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Es claro? Por favor, si hasta ahí se entiende y es claro, pongan sí en el chat. Profe, siempre son 30 grados, ¿no? En el caso de la perspectiva isométrica, que es la que nosotros estamos construyendo ahora, siempre son 30 grados. No existe otro ángulo que no sea 30 grados, ¿está? En esta Bien. perspectiva. Desde la horizontal acá voy a medir 30 grados, desde el horizontal de acá voy a medir 30 grados, desde el horizontal acá voy a medir 30 grados. Lo mismo acá, voy a tener 30, 30 y 30. Ok, bien. Es buena pregunta esa, ¿eh? Es buena pregunta. Che, tengo 39 chats, somos 111. Vamos, pongan sí, pongan entendí. Y si no entendieron, No, pongan no profe. entendí. No, de nuevo, tipo, no, ni. Bueno, ¿desde dónde? Sí, profe, explique de nuevo, porfa. Sí, sí, claramente sí. ¿Desde dónde, estimadísimas? ¿Esta parte se entendió el primer paso? Sí, o sea, eso es algo que hay que hacer, digamos. Ponemos una línea y hacemos 2 de 30 y una vertical. Sí, sí. Que se entiende que este punto de origen es este punto, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí. Bien, entonces, ¿se entendió también que yo cuando tengo la vista frontal, lo voy a poner vista frontal acá y la vista lateral izquierda acá? No sé Yo por eso no entendí. Bien, mira, nosotros vamos a tener que esta vista, si yo tengo este cubito, voy a alargar desde el otro lado para que sea más fácil. Yo tengo este cubito. Si yo defino que desde este lado tengo la vista frontal, ¿qué vista será la de este lado, en este cubito? La derecha, La izquierda. la lateral izquierda. Claro, porque está a la izquierda de está
de esta vista, esta está a la izquierda. De esta vista, esa de ese lado está a la derecha. Sí, Desde sí. esta vista, en esta dirección visual, esto está arriba. ¿Está? En las vistas, yo para ver la vista lateral izquierda tengo que girar y tirar para ese lado para verla. Entonces queda a la derecha porque la giré. Entonces queda de este lado. En este caso, yo cuando defino que esta dirección visual es la vista frontal, claramente la vista que está a la izquierda de esa figura será la vista lateral izquierda. ¿Me Y explicó? profe, Sí. una pregunta, ¿siempre es Sí. así que está la frontal y la izquierda en esa No, posición? no. Hay muchos casos que tenés la frontal y la lateral derecha, y en ese caso deberás tomar esta como frontal y esta como la vista lateral. Por eso me estoy deteniendo en explicar esto. Por Ah, eso digo que buenísimo. hay que fijarse primero en las vistas para ver qué vistas tienen como dato, y según las vistas que tienen como dato es lo que ustedes van a definir en la posición de la perspectiva. Tengo 53 personas que me dicen cosas y la mitad no me dice nada. Están viendo Friends, no sé qué están viendo. Series vintage. Ahí admito gente que está afuera. Bueno, tengo 53 que entendieron y después los otros no sé si entendieron. Profe, Profe, yo a mí me entendí. pasa que... Perdón. Dale. No, me gustaría que repita la parte donde trazamos las líneas para arriba y desde cuáles salen 30 grados. Perfecto. Está muy bien esa pregunta. Entonces, desde acá, desde esta, yo digo 30 grados para un lado y 30 grados para el otro. Desde el origen y la vertical. Que es este punto, 30 grados y la vertical. Eso sí se entiende, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la altura de la figura? 50. 50. Entonces, esta vertical va a tener 50. Desde este punto voy a tener también medir 50 y desde este punto voy a medir también 50. Desde ahí, desde ese lugar, encuentro este punto que yo, si dibujo una horizontal en ese punto, voy a medir 30 grados desde este a la horizontal. Y voy a trazar esta línea que va a unir este puntito con este puntito, una línea que va a unir ese puntito con este puntito, y de nuevo, desde acá, yo voy a hacer una paralela a esta línea, allá, y desde acá, yo voy a hacer una paralela a esa línea para cerrar el volumen. Por ejemplo, la última, la línea de arriba derecha, Sí. es así. ¿Esa mide 60? Sí, todas estas miden 60. Esa mide 60, esa mide 60 y esa mide 60. Porque como yo estoy tirando aquí una línea y esa línea es paralela, y después tiro otra línea y esa línea es paralela, hacen que esta mide lo mismo que esta y mide lo mismo que esa. Lo mismo acá. Esta de 40 también mide 40 acá y también mide 40 acá. Profe, esto solo es para el volumen, ¿no? Exacto. A partir de acá nosotros vamos a seguir trabajando. Ah, Mira. Acá yo tengo el volumen definido. Este sería el ladrillo que nosotros vamos a esculpir para sacarle pedacitos. Por ejemplo, la estrategia se va a centrar entonces en sacar primero este pedazo que es un pedazo grande, o sea, ver las vistas. ¿Cuáles tienen sustracciones mayores? Bueno, la vista frontal no tiene ninguna sustracción, o sea, yo la veo completa, veo el perímetro completo, no veo que le saque ninguna parte. Bárbaro, a esta vista no le doy a bolilla por ahora. La vista lateral, veo que le falta todo ese pedazo, le sustrajeron todo ese pedazo, bárbaro. La vista superior le sustrajeron este pedacito más chiquito. Bien, la estrategia va a ser a esta manteca, ponele que fuera una manteca, cortarle con un cuchillo ese pedacito, este pedacito y sacarle todo eso. Cuando yo corto esos dos pedazos, esta manteca va a quedar en forma de L. ¿Sí? Después vamos a seguir con este pedazo y a la manteca la vamos a cortar de ese lado, le vamos a cortar ese pedacito y va a tener y va a tener esa forma. Entonces, sí. Siempre sería sobre la figura que nosotros armamos del volumen primitivo, digamos.
Siempre cada sobre este vista. volumen primido. Sí, mira, por ejemplo, yo acá encuentro el segmento AB y el segmento AB yo lo posiciono en ese lugar para tener la vista frontal acá. Y esta sería la parte izquierda de la vista lateral izquierda. Ese segmento AB. Después yo voy a definir el segmento BC, de B a C. ¿Cuánto mide ese segmento de B a C? Ese segmento, ¿cuánto mide? ¿Encuentran 20. la cota acá en la 20. vista? 20. 20. Entonces yo voy, perfecto, 20. Entonces yo voy a medir desde acá, sobre esta línea, 20. Y voy a saber que la figura llega hasta acá. Del punto C para adelante, ¿hay figura o no hay figura? No, no hay. Ay, No hay figura, perfecto. Ahora vamos a hacer desde el punto C al punto D. Este punto. ¿Cuánto va a medir esto que yo voy a dibujar acá? ¿Cuánto va a medir esta 25. línea? 50. 25, 35. ¿Cuánto? 35. 25. Ah, no. 35, 35. ¿Qué les va a decir el profe de análisis, che? 50 menos 15, ¿cuánto es? 35. Entonces yo acá voy a hacer 35 hacia abajo en vertical, encontrando el punto D. Y del punto D hasta allá, bueno, en realidad este llega hasta que termina la figura, llega hasta acá. Teóricamente debería quedar 60 menos 20, 40. Igual yo puedo medirlo o directamente hacer una paralela a esta línea y esta línea del punto D hasta que choque el final de la figura. ¿Sí? Entonces ahí está el punto E. Ahí está el punto E. Ahora me queda por el borde y por el borde, del punto E al punto F y del punto F al punto A. Yo sé que acá va sí o sí a haber material y que a esto lo tengo que restar. A ver, tengo un chat ahí. Profe, no está grabando la clase. No, ya están grabadas en otros cursos. Vamos a subir la clase, pero no va a ser esta. ¿Estamos, José? Sí, todo bien, gracias. Bien. Entonces, yo sé que todo esto yo lo tengo que sacar, lo tengo que borrar. Con la goma voy a borrar todo, pero tengo que saber bien el límite de hasta dónde voy a borrar. Entonces, para definir el límite de hasta dónde voy a borrar, eso es lo que yo tengo que sacar. Para definir el límite desde donde yo tengo que vaciar y saber qué es eso y nada más, yo sé que de este punto, como dijimos recién, para la derecha no hay material y de este punto para la izquierda sí hay material. Entonces, este es el punto límite que me define que para la derecha sí, que para la izquierda sí hay material y que para la derecha no hay material. Desde este punto, entonces, que es el punto límite que me define desde dónde sí y dónde no, lo mismo el punto E, para arriba no hay material y para abajo sí, yo voy a trazar paralelas. Desde el punto C voy a trazar una paralela hasta el fondo, desde el punto E voy a trazar una paralela hasta el fondo, paralelos a este segmento, ahí, ahí. Y también voy a trazar una paralela desde el punto D hasta el fondo. ¿Sí? Eso me va definiendo que yo sé que desde acá, de acá, de acá, hasta acá sí hay material, y desde este vértice hasta acá sí hay material, y desde este punto para allá puedo empezar a borrar. Desde este punto para allá puedo empezar a borrar. Y como sé que desde este punto también voy a cerrar la figura en esos dos lugares, sabiendo que esto que está en celestito va a ser lo que me va a quedar de figura. Esto es un video que teóricamente muestra cómo esto se desliza hacia atrás, pero en esta compu no tengo el códec para pasar el video, así que vamos a pasar acá, que esto sería el material que a mí me queda. ¿Sí? Nosotros habíamos definido que esta parte de la superficie era esa parte de la superficie, habíamos trazado este punto, acá está el punto C, el punto D y el punto F, acá estaría el punto C, el punto D, el punto F. Esta sería la paralela que tiramos hacia atrás hasta que chocó con el borde, la paralela que tiramos hacia atrás hasta que chocó con el borde. Desde este punto tracé una paralela allá, desde este punto tracé una paralela a esta, y esta recta que está desde este punto es la que me define el cambio de este plano vertical al cambio de este plano horizontal. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Puede preguntar, estoy para eso. Profe, y en caso de que tengamos vistas laterales distintas,
Es medio raro que tengas vistas laterales distintas. Las vistas laterales por lo general van a ser iguales, a lo sumo, viste, lo que va a cambiar es que tengas contornos vistos en un lado y contornos ocultos en el otro. De todas maneras, entiendo que te referís que a lo mejor la figura no empieza como una L y termina como una L, sino que la forma puede ser compleja. Nosotros estamos empezando por casos simples para entender un concepto y a partir de ahí vamos a empezar a subir la complejidad la clase que viene y a volver a subir la complejidad la siguiente clase, ¿tá? Pero tratamos de poner casos simples para que se entienda primero la construcción y después ejercitar. Vamos a ver casos Profe, como esos que vos decís que son un poquito más complicados, pero no es el momento para hablar de ellos. Sí, una pregunta. dale. ¿Qué era el vaciado? ¿Me podés explicar un poquito más tu pregunta? Porque usted puso ahí un cuadrito arriba en una de las diapositivas anteriores que decía que el vaciado era como... Es lo que le se sacamos el tenía. volumen, le sacamos a esa L, digamos que quedó, le sacamos el cubo. Claro, mira, esto es nosotros viste que decíamos por sustracción. ¿A eso te referís, que hablamos del método por sustracción? Claro, Bien, fíjate que nosotros acá hicimos este volumen general. ¿Viste? Que el volumen general, anterior, anterior, anterior. Este era el volumen general, el cuadradito completo, ese cubo, ese prisma rectangular es el volumen general. Y la idea es empezar a restarle cosas. Lo primero que le restamos fue ese volumen. Entonces vaciamos esa parte, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer ahora es tener en cuenta esto y vaciar esta otra parte. ¿Me explico? Por eso sí. hablamos de método sustractivo, porque le empezamos a restar cosas. De 10, profe, gracias. De nada, viejo. Profe, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso qué? Disculpa. De ir sacándole cosas. Nosotros lo trabajamos así porque es una forma muy sencilla y muy intuitiva a la hora de entender la manera de hacer la perspectiva, porque los software que nosotros trabajamos funcionan de esta manera y porque también trabaja de manera, porque también las máquinas que fabrican piezas, también muchos en su programación funcionan por sustracción. Entonces por eso optamos por este método. No sé si es a eso la pregunta a la que vos te referís. Sí, gracias. No, de nada, señorita. Entonces, nosotros ya trabajamos, vimos que acá no había que vaciar nada, perfecto. Vimos que en la vista lateral sí podíamos sacar eso, sustraer esto, lo sustrajimos. Y en la vista superior existe otro lugar que falta material, que es este. Lo que vamos a hacer ahora es restar este material. ¿De qué forma? De nuevo, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a definir el primer segmento, que es este segmento verde de acá atrás. Vamos a definir después este otro segmento completo. Fíjense que acá yo estoy viendo esto que es un solo segmento. Y de este lado yo voy a dibujar parte de ese segmento sobre la pieza. Y yo no voy a seguir acá arriba dibujando, sino que como no hay material acá arriba, voy a continuar dibujando en el otro plano. Salto al plano inferior y ahí voy a dibujar el resto del segmento. ¿Sí? Entonces, a esa partecita la dibujo acá arriba y a la otra partecita la dibujo ahí abajo. Voy ahora a definir este ancho, que cuánto es 20. Listo, mido 20. De 20 se va a 20 hacia arriba. Es 20 porque son los 60 menos 40, queda 20, entonces por eso me voy 20 hacia allá. Y de acá voy hacia el borde de la figura. Acá voy al borde de la figura. Y voy a cerrar con los dos segmentitos que faltan. Ese segmentito y ese segmentito. Entonces, acá ya definí qué es lo que tengo que restar. Lo que tengo que restar, lo que voy a sacar, lo que voy a cortar, como si fuera un cuchillo en manteca, va a ser esta partecita y esa partecita. Cuando yo resto esas dos partes,
lo que va a suceder, voy a volver para atrás, desde este vértice llevo una recta, desde este vértice llevo una recta, lo mismo en la del medio, y lo que voy a hacer ahora va a ser cerrar, porque desde acá para allá no hay material, de acá para allá no hay material, entonces voy a cerrar dibujando esos dos segmentos. A partir de ahora sí puedo borrar eso que tengo ahí al medio, y lo que va a pasar es que voy a tener entonces este corte en la figura. Entonces, en la vista frontal me fijé que todo eso saqué, que ya está. Desde este lugar me fijé que esto saqué, ahí está, ahí lo saqué. Y ahora necesitamos hacer el último paso, que es revisar, porque ustedes preguntan a estos profes cómo sé que está bien, y lo que tienen que hacer es lo siguiente: revisar que la cantidad de superficies que yo tengo acá se reflejen en la cantidad de superficies que veo en esa vista. Por ejemplo, yo en la vista frontal tengo esta superficie A que está envuelta por ese contorno visto, ese contorno visto, ese contorno visto y ese contorno visto. Acá está la superficie A en la vista frontal y tengo esos contornos vistos. Esa superficie está bien. Acá tengo la superficie B. Esa superficie B también tiene todos los contornos alrededor. Verifico que tiene todos los contornos alrededor. Tengo la superficie A y la superficie B. Y tengo la última superficie, que es la superficie C, que ahí está. Entonces, yo encontré que están todas las superficies acá marcadas. Voy a poner la vista frontal, cumple con las condiciones de esta perspectiva. Ahora voy a revisar la vista lateral izquierda. Por eso me voy a posicionar en la vista lateral izquierda y voy a ver que tengo una superficie que es la superficie D, que es esta formita de L con estas líneas por ahí. Acá la tengo. Perfecto. Y tengo la superficie E. Tengo la superficie E. Ver, ¿tengo algo más? No tengo nada más. ¿Tengo algo más? No tengo nada más. Puedo decir que la vista lateral también es consistente con la vista lateral en la perspectiva. ¿Cuál me queda? La vista superior. Y en la vista superior, en la dirección visual de la vista superior, yo tengo la superficie M, que es esa, y la superficie G, que tiene esa configuración. Puedo decir entonces también que la vista superior cumple con las condiciones de la figura. Recién ahí puedo saber que terminé yo la construcción de la perspectiva y que esta forma tiene la pieza representada en el plano. Hasta ahora, ¿está todo claro? ¿Hay alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Señorita, la escucho. Del primer paso, me quedó la duda. Yo trazo una línea y saco 30 grados y 30 grados y una vertical Sí, y hago el plano frontal y el derecho. Y el sí. plano de superior y el de atrás, ¿cómo lo saco? A las líneas. O sea, Entendí, yo te lo entendí, dibujamos. te entendí, te entendí, te entendí. Vamos El ahí. punto de arriba. O sea, el punto de arriba que une la frontal con la derecha, ¿cómo lo encuentro? Sí, 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 creo que te entendí. Creo que te Estoy entendí. pensando y no puedo. Permíteme. Esto, acá está. De esto estamos hablando, ¿verdad? Claro, eso lo encontré perfecto. Lo de A atrás, todo digamos. completo, ¿verdad? Menos la parte, menos las últimas dos líneas de arriba. Estas dos, ¿verdad? Ujú. Bien. Dame un segundito que voy a buscar una escuadra y una regla y te muestro directamente por la cámara, porque eso se entiende muy rápido y muy fácil. Dame un segundito. Gracias. Profe, el otro profe creo que está acá. ¿Para esto necesitamos una escuadra especial o algo de eso? No, las escuadras de 30 a 60 y la de 45 grados. Son las comunes, digamos. Pero esas 30 lo tenemos que hacer con el transportador, creo que se llama, o el compás. No, 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 no. Dame un segundito, también te busco y te muestro cómo se usa. Dame un segundito.
Acá estoy. ¿Me ven? Sí, De 10. sí, profe. Nosotros vamos a necesitar una regla, ¿tá? En este caso yo tengo esta que es la que uso yo, y una escuadra, que no encontré la mía, pero bueno, acá tengo. Esta es la escuadra de 30, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente para construir esto. Voy a poner esto acá. Lo vas a ver al revés, pero bueno, ahí está. Yo tengo entonces la regla puesta y voy a trazar para un lado 30, en el otro sentido voy a trazar, la vertical, y en el otro sentido voy a trazar la otra parte de esto. Hasta ahí se entendió, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer después de eso es medir cuánto es lo que yo quiero de ancho, supongamos que lo que de ancho yo tengo es en ese lugar, y voy a trazar a partir de ahí la vertical de la figura. Defino el alto, que va a ser ese, ¿sí? A ver cuánto mide eso, que le dice al azar así, 6,5, bueno. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a poner la escuadra acá, perfecto. Y voy a trazar una paralela de esta línea para allá, una paralela de esa línea para allá. ¿Se alcanza a ver o se les fue de cuadro ya? Se ve bien, Juli. ¿Se ve? Voy a trazar de esa línea en ese sentido. Y ahora, desde ese punto, y desde ese punto, voy a trazar paralelas. Voy a venir Ahí tenés que hacer. Listo. Está. Lo que yo no sé qué hace con este AX. ¿Me están hablando a mí? No, ahí lo apagué, Julito. Había ido a recibir a alguien. Bueno. Fíjense cómo yo fui corriendo la regla en función a mantenerle el paralelismo. Desde ahí y desde ese punto yo trazo en ese sentido.